Bueno, imaginemos por un momento que toda la trayectoria vital de un ser humano, o sea, sus fracasos más humillantes, sus mayores éxitos, su eventual aislamiento, no estuviera detallada en una enciclopedia inmensa. Claro, en plan un libro de 1000 páginas. Exacto, sino que, fíjate, estuviera codificada en una fracción minúscula del cielo, apenas 1 grado dentro de un círculo de 360. Es una barbaridad si lo piensas. Totalmente. A veces existe esta idea preconcebida de que para descifrar la complejidad de la psique humana hace falta abarcar todo el panorama de una sola vez. Ya. Pero a menudo ocurre exactamente lo contrario. Basta con tomar 1 milímetro de información, ponerlo bajo el microscopio, ajustar bien la lente y de repente ahí está. Un universo entero contenido en una sola gota de agua. Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí, es una paradoja de lo más estimulante, la verdad. Lo micro contiene a lo macro. Ajá. Esta precisión absoluta nos obliga a detenernos y a examinar mecanismos psicológicos que, si intentáramos asimilar todo el mapa conceptual de golpe, pues pasaríamos por alto por completo. Lógico, te saturas. Exacto. Es la diferencia entre, no sé, sobrevolar un bosque en avión y arrodillarse a estudiar la red de raíces de un solo árbol. Ahí es donde realmente se entiende cómo sobrevive el bosque entero. Me encanta esa imagen. Y bueno, esa es precisamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Sobre la mesa tenemos un material sumamente peculiar y fascinante. Es un manual proveniente de un curso de cosmobiología. Eso es. Y lo que hace este texto es algo extraordinario, porque compila 3 sistemas históricos, o sea, 3 perspectivas completamente distintas, dedicadas a la interpretación simbólica de todos y cada uno de los 360 grados del zodiaco. Madre mía. Sí, pero hoy no vamos a hablar de los 360, claro. Nos volveríamos locos. Vamos a poner bajo la lupa un punto muy específico. El grado 9 del signo de Aries. El grado del Cordero. Un grado con mucha tela que cortar. Muchísima. Porque resulta asombroso que un solo grado pueda contener pues historias de extravío, de orgullo y una agudeza mental que es casi escalofriante. A ver, para entender la magnitud de lo que plantea este manual, primero debemos establecer de dónde provienen estas fuentes, claro. Vale. Los apuntes mencionan 3 sistemas principales. Primero tenemos a Charubel, Ajá. que el seudónimo de John Thomas, un autor que publicó sus grados simbolizados allá por 1898. Luego está la Bolasfera, una obra original de un tal Antonio Borelli, pero que fue interpretada por Cefarial. Sí. Y finalmente tenemos los símbolos sabianos. Espera un segundo. Antes de seguir, detengámonos en los símbolos sabianos. Dime. El texto menciona que fueron obtenidos en 1925 por Elsie May Wheeler y Mark Edmund Jones, pero también dice que se obtuvieron a través de medios clarividentes. Sí, así es. Claro, vamos a ser sinceros, hablamos de un manual que pretende analizar la psicología humana, de cosmobiología, y de repente, ¡pum!, introducimos visiones clarividentes de los años 20. Ya, suena un poco... Suena fuerte. ¿Cómo justifica el texto que tomemos esto en serio y lo pongamos al mismo nivel que análisis pues más tradicionales? Sin embargo, lo que le da peso a este material, según argumenta el propio manual, es el pragmatismo puro y duro. El texto defiende que estos símbolos no se quedaron en simples ejercicios de salón victoriano, sino que se han aplicado a biografías reales, Ajá. con resultados que describen como muy gratificantes, es decir, se juzga el sistema por su capacidad de acierto empírico. De acuerdo, entonces se basan en la prueba del algodón. ¿Funciona en la práctica? Exactamente. El manual cita ejemplos históricos muy específicos para validar esta precisión, y aquí es donde la mecánica del simbolismo se vuelve fascinante. A ver. Menciona, por ejemplo, al poeta Percy Bysshe Shelley. Su carta natal marcaba los 27 grados de Sagitario en la posición del ascendente. Vale, rebobinemos un segundo para mayor claridad, porque para quienes no estudian este campo, ¿qué significa exactamente eso del ascendente? ¿Y por qué importa tanto? Pues a ver, pensemos en el horizonte, apuntando hacia el este, en el minuto exacto del nacimiento de una persona. Vale. El grado del zodiaco que está asomando por esa línea del horizonte en ese preciso instante, ese es el ascendente. Entendido. Simbólicamente representa la fachada del individuo, cómo emerge hacia el mundo y el arco general de su destino físico. Perfecto. Aclarado. Entonces, ¿Shelley tiene el grado 27 de Sagitario asomando por el horizonte? Así es. Y si consultamos el símbolo de Charubel para ese grado específico, pues describe a un genio prodigioso que promete grandes cosas,
pero que muere antes de entrar a la edad madura, de forma repentina y violenta. Madre mía. Shelley, como documenta la historia, fue un gigante de la poesía romántica que, murió ahogado trágicamente a los 29 años. ¡Qué barbaridad! El texto argumenta que la metáfora se adelantó a la biografía. Es como si alguien hubiera escrito el resumen de la película antes del rodaje, fíjate. Y creo que el manual da un segundo ejemplo, ¿verdad? El de Thomas Edison. Sí, un ejemplo con una mecánica simbólica distinta. Edison tenía el grado 5 de Escorpión ascenso. Ajá. Y según Cherubel, el símbolo para ese grado es un trébol. Un trébol. Claro, a primera vista un trébol parece completamente irrelevante para el inventor de la bombilla comercial. Ya te digo. Pero el texto desglosa el significado. Indica un proyectista de nuevos esquemas para el beneficio de la raza. Claro, ahí está. Hay que entender el porqué del símbolo. Exacto. O sea, un trébol se expande, coloniza el terreno rápidamente, es muy persistente. Y bueno, si encontramos uno de 4 hojas es una anomalía, un descubrimiento afortunado. Eso es. Eso es. Es la analogía perfecta para un inventor que patenta miles de esquemas y los expande por el mundo para el progreso humano. Esa es la clave analítica. Los símbolos requieren desencriptación. No se pueden leer de forma literal. Me encanta cómo se plantea esto. Para visualizarlo mejor, imaginemos que el zodíaco no es solo un círculo estático, sino un código de programación inmenso, o incluso una cadena de ADN humano. Ajá. Cada uno de los 360 grados es una línea de código específica que rige un comportamiento. Y lo que tenemos aquí son 3 comentarios diferentes dejados en el margen de esa misma línea de código por 3 programadores distintos. Me parece una analogía inmejorable, la verdad. Cherubel, la bolasfera y los sabianos miran exactamente la misma línea. Y cada uno traduce cómo se ejecuta esa función vital en el mundo real. Para quienes buscan ir al grano, comparar estas perspectivas es el atajo perfecto. Y fíjate que no se contradicen. Describen la evolución de un mismo rasgo desde 3 interfaces distintas. Y con ese marco de referencia ya establecido, pues podemos girar nuestra atención al gran protagonista de hoy. El grado 9 de Aries. Vale, vamos a leer la primera línea de código, la visión de Cherubel. A ver. El simbolismo exacto que aporta para este grado dice así: un camino recto que va directamente hasta un punto desde el cual surge una serie de caminos secundarios, los cuales se dividen en 4 direcciones diferentes. Hay un poste indicador que indica una sola vía, la vía principal, la vía directa a la cual se aludía. Fuerte. Es una imagen de una encrucijada brutal. Una encrucijada que lleva implícita una crisis profunda. El texto analiza a fondo el significado que aporta Cherubel. Representa a alguien que, de manera casi inevitable, extraviará su camino en la vida. O sea, el error viene de fábrica. El error está en el guión, exacto. Pero el núcleo de este símbolo no es la tragedia de perderse, sino la recuperación. Ajá. Al perderse y eventualmente reencontrar el rumbo marcado por ese poste indicador, esta persona experimenta una transformación. Se convierte en un maestro de otros o en un reformador, Ya veo. manifestando esta nueva vocación ya sea como un orador público o un escritor. O sea, que el fracaso o la desorientación profunda están programados en el diseño como una herramienta pedagógica. ¡Qué interesante! Si conectamos esto con el panorama general de la experiencia humana, el mecanismo es profundamente lógico. El texto sugiere que equivocarse, tomar el camino secundario hacia ninguna parte, no es un fallo del sistema. Es la ruta. Es un requisito previo. Es la condición necesaria para poder asumir el rol de guía. Al fin y al cabo, nadie confía su vida a un guía de montaña que jamás se ha perdido ni ha pisado un terreno resbaladizo. Absolutamente. Y esto invita a cuestionarnos la función misma del error. Porque, a ver, ¿acaso no es ese desvío prolongado lo que le proporciona al reformador su verdadero material de trabajo? Claro que sí. Retomemos la idea de las rutas y pensemos en un sistema de navegación, un GPS. Un GPS que solo avanza en línea recta, por la vía principal, sin contratiempos, pues no conoce realmente los límites del mapa. Para nada. El acto de equivocarse, de salida, de meterse por un camino secundario de tierra, de tener que detenerse y recalcular la ruta para volver al poste indicador. Ajá. Pues es precisamente lo que otorga la experiencia empírica. Ese es el momento en el que se mapea el territorio peligroso. Y esa es la única forma de poder escribir el manual de supervivencia que luego este reformador enseñará a los demás. Totalmente. El extravío convertido en la materia prima de la sabiduría. Es un mecanismo psicológico de resiliencia fascinante. Cherubel expone que el laberinto es, en sí mismo, el entrenamiento. Ya. Ahora bien,
La narrativa del crecimiento humano no se detiene en el momento de la reforma. Una vez que este individuo ha recalculado su ruta, se ha convertido en maestro y comienza a liderar a otros, surge una nueva etapa. Vale. ¿Qué ocurre cuando ese líder alcanza la cima de su trayectoria? Y ahí es donde la historia abandona la encrucijada en el valle y da un salto de altitud hacia nuestra segunda fuente, ¿no? La bolásfera. Eso es. Aquí el paisaje cambia drásticamente. La bolásfera describe este mismo grado 9 de Aries con la siguiente imagen. Un hombre parado sobre un lugar elevado, con sus brazos cruzados y su cabeza erecta. Fíjate en la postura. Menudo cambio. De buscar desesperadamente un poste indicador a estar de pie, en las alturas, con los brazos cruzados y la cabeza bien alta. Es la encarnación visual de la autoridad y de una conquista inquebrantable. El manual desglosa las palabras clave detrás de esta postura. A ver. Este símbolo denota un gran coraje y una tremenda autoconfianza. Describe a un individuo que, forjado por esos desvíos de los que hablaba Charubel, se ha convertido en un hábil amigo y un formidable enemigo. ¡Wow! Alguien frío y valiente ante el peligro, que logra sus ambiciones a base de pura temeridad y una actitud agresivamente positiva. Pero claro, el texto no se detiene en los elogios. ¡Ay! Introduce la gran trampa que esconde el éxito. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque la cima, esa posición tan elevada, viene con una factura culpa. Una factura psicológica devastadora. El texto advierte que esta misma persona puede convertirse en víctima del orgullo y la autoestima. Claro, se lo cree demasiado. Al situarse en esa posición de poder absoluto, el individuo corre el altísimo riesgo de volverse presuntuoso. Comienza a despreciar la ayuda externa. Ya. De hecho, el manual emplea una frase lapidaria para describir este estado. Dice que la persona se siente muy alta para llamar la atención de otros. El resultado de esto es el aislamiento total. Pero, ¿un momento? ¿Acaso el coraje y el liderazgo tienen que degenerar siempre en orgullo? Parece una condena ineludible. O sea, ¿por qué ocurre esta desconexión exactamente? Pues ocurre por el propio mecanismo de supervivencia que vimos al principio. Fíjate. A ver. Cuando alguien se pierde en la encrucijada y tiene que salir del barro confiando única y exclusivamente en su propia temeridad y en sus instintos, pues aprende a no depender de nadie. Ajá, se hace a sí mismo. Esa independencia salvaje es la que le permite escalar, pero una vez en la cima, esa misma herramienta se vuelve obsoleta y muy peligrosa. Si uno percibe la delegación o la ayuda como una debilidad, pues termina cruzando los brazos, elevando la cabeza y cortando los lazos con los demás. Tiene un sentido trágico impecable. Charubel hablaba de la vocación compasiva de guiar a la sociedad. O sea, el reformador que escribe para el pueblo porque conoce el sufrimiento de haberse perdido. Exacto. Sin embargo, la bolásfera nos plantea que, cuando ese reformador alcanza el éxito, gracias a sus lecciones, se olvida de su propósito original. Tristemente. Retomando la analogía del GPS y el viaje, es como si alguien lograra llegar a un destino paradisíaco y, en lugar de compartir las coordenadas con los demás, construyera un muro enorme, se cruzara de brazos y decidiera que nadie más es digno de disfrutar de las vistas. Qué buena metáfora. Se ha ganado la cima, sí, pero ha perdido la conexión con el suelo que le enseñó sus primeras lecciones vitales. Es fuerte. Es que el coraje eleva, pero el ego aísla. Es la paradoja del liderazgo que tantos estudios contemporáneos intentan mitigar, y aquí la vemos resumida en un símbolo astrológico centenario. Ya te digo. La bolásfera retrata el éxito en el mundo tangible, pero expone sin piedad la inmensa fragilidad del ego humano cuando se encierra en sí mismo. Bueno, si la evolución terminara en este punto, tendríamos un drama digno de Shakespeare. Totalmente. El héroe que sufre, aprende, se redime, alcanza la gloria absoluta y finalmente pues sucumbe a su propia soberbia, muriendo solo en una torre de marfil. Un final trágico. Pero afortunadamente el código de este grado 9 de Aries tiene una tercera capa, una tercera fuente que resolver. Entramos en los símbolos sabianos. Así es. Y si la bolásfera retrataba una elevación física, dominada por el ego y la postura desafiante, los símbolos sabianos desplazan el terreno de juego hacia una cima puramente mental. Vale. Es el reino de la observación desapegada, pero con un alcance infinito. La imagen que proponen los sabianos para este grado es breve y profundamente enigmática. Casi parece ciencia ficción en comparación con las otras. Dice, un aparato de observación de cristal. Un salto tecnológico y conceptual enorme.
Desde luego. Frente a la acción de caminar por senderos o la postura de estar de pie en una montaña, un aparato de cristal sugiere una herramienta de percepción. Ajá. El manual explica la mecánica de esto. Simboliza la inmensa capacidad de la mente humana para traer a todo un universo dentro del alcance de su mente. Wow. Me presenta la asociación irrevocable entre el mundo y el individuo. Ya no hay lucha, no hay encrucijadas embarradas ni posturas de orgullo. Hay una capacidad casi cristalina para comprender la realidad, lo que otorga una previsión y una agudeza mental excepcionales. O sea, pasamos de recalcular la ruta en el barro a aislarnos en la cima de la montaña a finalmente flotar por encima de todo ello, desarrollando una claridad mental que permite verlo todo sin las interferencias del ego. Exactamente. Pero bueno, los sabianos, tal como indica el material, siempre contemplan una dualidad en sus interpretaciones. ¿Cuál es el lado oscuro de esta lente de cristal? Porque alguna trampa tiene que haber. Siempre la hay. Toda herramienta poderosa tiene su sombra. En el polo positivo, este aparato de observación otorga una consumada intuición para planificar acontecimientos de la manera más estratégica y conveniente. Ajá, el estratega perfecto. Exacto. Pero el texto advierte explícitamente sobre el polo negativo, la aparición de una curiosidad perezosa y abandono de toda realidad a los caprichos del momento. Y es ahí donde todo el engranaje encaja a la perfección. Ya lo creo. ¿No representa acaso este aparato de cristal tanto el antídoto contra el ego de la bolásfera como el mapa definitivo para la encrucijada de Charubel? Llevando nuestra analogía al último nivel, esto es el equivalente a usar Google Earth. ¿Tal cual? Con una herramienta así uno tiene un alcance omnisciente. Puede hacer zoom en cualquier rincón del laberinto, ver dónde lleva cada camino secundario y entender la topografía completa de la montaña. Sí, lo ves todo. Pero el riesgo enorme que menciona el texto, esa curiosidad perezosa, es que te conviertas en un espectador perpetuo. Lo entiendes todo, ves los caminos, pero ya no estás dispuesto a conducir el coche. La observación sustituye a la acción. Es un análisis brillante de esa dualidad. El mayor peligro del intelecto superior, cuando alcanza su máxima capacidad de síntesis, es caer en la apatía. Claro. El cristal refleja el mundo entero con una precisión milimétrica, pero el cristal mismo carece de calor. No se involucra. Qué buena imagen. Cuando uno comprende la futilidad o la complejidad de todas las posibles decisiones, resulta muy tentador abandonar la realidad material y dedicarse simplemente a observar los caprichos del mundo desde una butaca mental. Entonces, ¿qué significa todo esto cuando juntamos las piezas del rompecabezas? ¿Tenemos tres visiones radicalmente distintas? ¿Un cruce de caminos? ¿Un líder aislado? Y una lente de cristal para definir exactamente el mismo espacio psicológico. ¿Cómo se sintetiza este aparente caos? Pues al sintetizar estas visiones se revela que no son descripciones aisladas, sino las tres etapas de un ciclo evolutivo continuo de la mente. Y el liderazgo. Vale. Operan en conjunto. Primero, es imperativo vivir el extravío y la vulnerabilidad en la encrucijada de Charubel, porque el error es el único maestro real. Ajá. Para salir de esa crisis y lograr la reforma, se requiere forjar un coraje extraordinario que, inevitablemente, empuja a la persona hacia la cima descrita por la bolásfera. Donde acecha en el orgullo y el ego. Exacto, el peligroso aislamiento del ego. Y finalmente, para trascender esa trampa del ego, la mente debe desarrollar el aparato de observación de cristal de los sabianos, adquiriendo una comprensión aguda del universo. Pero asumiendo el reto. Asumiendo el reto constante de no desconectarse a través de la curiosidad pasiva. Es una danza interminable entre la vulnerabilidad de la acción, la rigidez del éxito y la frialdad de la percepción analítica. Lo cual demuestra de una manera rotunda el valor de este tipo de ejercicios de síntesis, porque para alcanzar una comprensión verdaderamente tridimensional sobre los peligros del intelecto o la naturaleza del liderazgo, no hace falta consumir bibliotecas enteras de teoría sociológica. Para nada. A veces, la mayor riqueza reside en tomar un concepto increíblemente preciso, como un solo grado del zodiaco, y dejar que la luz atraviese tres prismas históricos diferentes. El resultado no es una lista de datos aburridos, es un holograma del comportamiento humano. Constituye un paradigma de estudio excepcionalmente eficiente. Al entrelazar el enfoque de reforma moral victoriano de Charubel, la rigidez arquetípica de la bolásfera y la agudeza psicológica de principios del siglo XX de los Sabians, el manual despoja al tema de su rareza inicial. Claro. Nos demuestra que las trampas del desarrollo humano son universales y atemporales, sin importar con qué lenguaje simbólico o en qué siglo intentemos codificarlas.
un viaje extraordinario que nos deja con un interrogante inmenso resonando en la cabeza. Volvamos a la premisa inicial de nuestro análisis, a ese universo comprimido bajo el microscopio. Ajá. Si apenas un punto insignificante en el inmenso círculo de la existencia contiene una metamorfosis tan brutal, desde perderse en un laberinto de caminos, pasando por la arrogancia de la cima, hasta culminar en la distante claridad de un cristal, cabe preguntarse dónde nos encontramos ubicados hoy. Nos obliga a mirar hacia adentro con una honestidad implacable, desde luego. Totalmente. Uno puede pensar, ¿no será que nunca somos una sola cosa, sino que habitamos constantemente estas tres dimensiones en diferentes áreas de nuestra vida? La pregunta queda sobre la mesa. Da para pensar. Quizá hoy alguien esté atravesando un periodo de confusión, sintiendo que ha perdido el rumbo, sin darse cuenta de que simplemente está cartografiando el terreno de su futuro. O quizá esté en la cima. Exacto. Quizá acaba de superar un obstáculo y se ha cruzado de brazos por puro orgullo. O tal vez se ha refugiado en la comodidad de su intelecto, observando el mundo a través de un cristal, pero sin el valor de bajar de nuevo al barro. Cuestionar las propias suposiciones siempre será el mejor mapa disponible. Ha sido un análisis a fondo sencillamente fascinante. Completamente de acuerdo. Seguiremos explorando conexiones insospechadas y buscando siempre el panorama general en nuestra próxima inmersión. Hasta entonces, que sigan manteniendo la mente abierta, el ego bajo control y, sobre todo, que no teman perderse de vez en cuando.